episodio es patrocinado por BetterHelp. Dale la oportunidad y prueba la terapia en línea en betterhelp.com/sabiduría. Amiguitos, todos tenemos un paquete de programas de los asuntos que nos dan miedo, que nos limitan, de todas esas cositas que nos intimidan. Y lo más importante en esta vida es que no te quedes con ese paquete de programas sin que los trabajes. Es muy importante que tomes terapia y puedas ir disminuyendo estos miedos, estas ansiedades y avanzar hacia adelante. En Halloween podemos divertirnos con aquello que puede asustarnos, pero hablemos de esos miedos que no son hacia los zombies o hacia los fantasmas. Miedos que de verdad nos pueden limitar en la vida y te mereces liberarte. A mí personalmente la terapia me ha cambiado la vida porque me ha dado inteligencia emocional para sacar adelante cualquier situación que se presente en mi camino. Si estás pensando comenzar a tomar terapia, te recomiendo probar BetterHelp. Es completamente en línea y desde la comodidad de tu casa y está diseñado para ser flexible y a tu conveniencia. Atrévete a enfrentar y superar tus miedos con BetterHelp. Visita hoy mismo betterhelp.com/sabiduría y obtén un 10% de descuento en tu primer mes. Les repito, BetterHelp, HELP.com/sabiduría. Son tantos los beneficios que han traído los cuencos de los Himalayas a mi vida que por eso siempre te conecto con Tepozcuencos, Coyoacán con muchísima emoción. Todo el proyecto de vida de Jeffrey Torkington me parece extraordinario porque el dar cursos presenciales de estos instrumentos místicos para que la gente los integre a su realidad me parece de lo mejor que se puede hacer, porque todo el mundo necesitamos frecuencias sanadoras, de paz, armonía, a armonizar nuestros cuerpos de agua. Y eso es lo que hacen los cuencos de los Himalayas. Así que si tú tienes el llamado a formar parte de esta comunidad, de tomar uno de estos cursos presenciales y volverte un máster de los cuencos, de verdad aprenderlos a tocar formalmente, te voy a dar las fechas que hay a continuación, escríbeles en este momento y aparta tu lugar. Fíjate bien, del 12 al 13 de octubre hay curso en Toluca, del 12 al 13 de octubre hay curso en Chihuahua, del 27 al 28 de octubre hay curso en Tulum. Es la primera vez que vamos a ver un curso de Jeffrey Torkington en el Caribe mexicano. Después hay curso del 9 al 10 de noviembre en Mexicali y del 16 al 17 de noviembre en Hidalgo. En su Instagram, que es tepos con z-cuencos-coyoacán, tienen una comunidad de cuencoterapeutas en donde van anunciando descuentos, cursos, etc. Te invito a que formes parte de esa comunidad y mandes un mensaje a cualquiera de estos dos números a través de WhatsApp. Más 52 55 44 43 0106 o al más 52 55 28 62 79 99. Me emociona muchísimo la cantidad de carnalians que conozco y han tomado estos cursos y me han dicho que les ha cambiado la vida. Así que no te pierdas esta oportunidad si escuchaste tu estado. Estás escuchando Sabiduría Psicodélica por Janina Tomasini. Hola, hola amiguitos, ¿cómo están? Bienvenidos a Sabiduría Psicodélica. Estoy nuevamente en medio de una tormenta huracanada grabando este podcast. Ya van 3 podcasts que me toca grabar en medio de la tormenta huracanada. Y pues nada más agradecerle al universo que caiga esta cantidad de agua porque en Ciudad de México ya estábamos teniendo unos problemas de agua espantosos, así que cada vez que veamos estas lluvias y estemos atrapados en el tráfico y la cosa se ponga súper densa, más que quejarnos, demos gracias porque sin el agua no somos nada. Con el agua todo, sin ella nada, ¿no? Como decimos en el temazcal. Oigan, bueno, tengo una amiga que quiero muchísimo, hoy otra vez acá en Sabiduría Psicodélica. Es una amiga que ya ha hecho unos episodios bien interesantes por acá, sobre todo uno que les encantó sobre el narcisismo.
hablamos del narcisismo, estuvo cabrón porque pues es un tema muy complejo. Es un tema como que siento que se camufla, como que puede ser que sí, pero no, pero estoy loca tal vez. Y bueno, por ahí escúchenlo, es un gran episodio. Y hoy vamos a hablar de un tema sasasasazo porque todo el mundo está lidiando con una herida de insuficiencia muy profunda. Todos de alguna u otra manera tenemos esta herida y hoy vamos a como a desglosar todo este tema para abarcar todas sus aristas y comprender desde cómo ir sanando este problema y cómo identificarlo en todo lo que se refleja en nuestras vidas. Y para eso está aquí Paola Van. ¿Cómo estás, mi amor? Hola, Janina. Feliz de estar aquí otra vez. Súper agradecida. Vencí todas las fuerzas del caos para llegar aquí porque las calles eran ríos. Sí. Pero aquí estoy. Y en trajinera. Exacto, llegué en trajinera. Pero feliz de estar aquí y compartir este tema que a mí me parece fascinante. Sí. Es un temazo porque de verdad no hay nadie que esté exento de ello. Pero antes de que entremos al tema, cuéntanos en qué momento de la vida te encuentras. Platícale a la gente que no te conoce qué haces. Ok, yo soy psicoterapeuta y me ha gustado integrar a los avances más actualizados de la neurociencia y la psicología, todo lo que tiene que ver con sabiduría de tradiciones ancestrales. Sí. Sobre todo budismo, yoga, lo que ahora llamamos chamanismo, entre comillas, pero que es como la sabiduría de los pueblos originarios de muchos lugares del planeta, porque creo que son como una combinación perfecta para la realización, la espiritualidad y la psicoterapia. Y que sin una o sin otra, en el entendimiento en estas dos áreas, no es muy completa la realización que podemos tener. Entonces me encargo de, en mi trabajo, hacer una integración de estos dos mundos, digamos. Y eso me encanta porque sí, yo que he hecho varias cositas contigo y he visto tu trabajo y la evolución de tu trabajo, me parece muy congruente como esa fusión que has hecho, porque tú a nivel personal te has explorado mucho de la mano de los pueblos originarios, del cacao, de la visión maya, pues de muchas tradiciones, y me gusta que lo integres a la psicoterapia porque pues qué rico que además tenga ese sabor como mexicano, si somos mexicanas, ¿no? Sí, también de los pueblos de Sudamérica, me encanta la cosmovisión andina, pero me encantan todos los relatos hinduistas y la mitología, o sea, creo que hay tanta sabiduría. Sí. Y lo que pasa es que lo que ahora la neurociencia está confirmando, estas tradiciones ya lo sabían hace muchísimo tiempo, solo que tenían otro lenguaje y no estaban tan aferradas a esta necesidad de una comprobación científica, pero estaban muy cerca de la verdad también. Entonces, a mí me parece que podemos narrar las cosas desde distintas perspectivas y a cada quien, según cómo es tu estructura de pensamiento, te va a servir una cosa u otra, o la vas a entender de un modo o del otro. Entonces, creo que en un tiempo donde todo el mundo asume que tiene la última verdad y la técnica mejor que la de todos los demás y la manera de hacer las cosas, yo he optado por un camino que integra, como sabiendo que todo lo que es necesario y tiene algo que aportar. Sí. Entonces, más que restar, suma. Entonces, buenísimo. Integra. Me encanta. Oye, a ver, vamos a entrar de lleno a este tema que es una locura, o sea, porque de verdad que es como un chip instalado en toda la humanidad, o sea, parece como un programa del que no nos podemos deshacer y que nos genera problemas muy grandes como la falta de abundancia, como relaciones que se construyen desde lugares que no son tan sanos, el sentir que está muy bien quedarme en este trabajo de mierda en donde me tratan horrible, el solamente dedicarme a trabajar para los demás y darles todo, pero yo no pedir nada a cambio. Y vemos la herida de insuficiencia de millones de maneras en todos los seres humanos. A ver, cuéntame cómo empiezas esta trip de construir todo lo que estás entendiendo sobre esto. Sí. La herida de insuficiencia es este sentir que no soy suficiente, ojo, que no tengo suficiente o que no hago suficiente, porque también viene como
en muchas manifestaciones. El trabajolismo, por ejemplo, la búsqueda interminable de fama, o la cursitis, como ya solo voy a leer otro libro o tomar otro curso, pero nunca acciono. O si estamos hablando de no tener suficiente, por supuesto el consumismo, la adicción a ciertas cosas, las relaciones de codependencia. O sea, hay un montón las cirugías de plásticas. Manifestación. Por supuesto, ¿no? Como las cirugías plásticas, esta obsesión con estar super fit, los trastornos alimenticios. O sea, ¿te fijas en cuántos lugares se refleja esta creencia de que no soy, no tengo o no hago suficiente? Está en todos lados. Está en todos lados. Entonces, a mí me empezó a llamar mucho la atención porque mi trabajo es sentarme a escuchar las historias de personas. Y he escuchado literalmente a cientos, quizás miles, no sé, de personas contándome sus historias. Escuchen el trueno, amigos. Los señores del trueno. Entonces, bueno, pues escuchando a estas personas, me di cuenta que no importa las características que tengan. He recibido en mi consultorio todo lo que te puedas imaginar. Personas muy jóvenes, viejitos. Pero he recibido modelos, por ejemplo, modelos de pasarela, actrices famosas, influencers famosos, ejecutivos súper exitosos, gente muy millonaria, gente que tú podrías creer que tiene todo lo que necesita o que ya llegó al lugar que todos quisiéramos llegar en la vida, y entonces se sentaban en el sillón donde se sientan o en la computadora si es en línea, y me estaban relatando estas mismas historias de no sentir, de nuevo, que son, que tienen o que hacen suficiente. Entonces ahí fue donde yo dije, es que no puede ser, porque esta es una herida universal. Y entonces me empezó a parecer muy obvio que si sanar esta herida se tratara de obtener algo externo, pues entonces, por decir algo, Michael Jackson no hubiera terminado como terminó. Acabamos de ver la película de Whitney Houston, y entonces Whitney Houston tampoco hubiera terminado como terminó. Y así escuchas muchas historias de gente que ha tratado de lograr o de resolver este tema en lo externo, pero no lo consigue. Sí. Y entonces dije, no, yo tengo que resolver. ¿Qué hay con este tema? Entonces te quiero contar en este episodio qué es lo que fui encontrando, de qué se trata esta herida, qué hacemos con ella, etcétera. Nada más quiero decirte una cosa. Sí. Hay un libro muy interesante que se los recomiendo, que se llama Burnout Society. Oh, wow. Es un libro de la Universidad de Stanford y es un libro que habla de esta sociedad de la hiperproducción, de la hipermasculinización, de que está prohibido y mal visto tener tiempos recreativos o tiempos de echar huevita, como que todo el tiempo tienes que estar en un rush extremo del hacer, o sientes como que hay un vacío y angustia, y el día que no trabajas dices, le estoy cagando, y si tienes $1,000,000 de pesos le estás cagando porque ya deberías de tener 3, y si tienes 3 ya deberías de tener 10, y el caso es que hay como una sensación de persecución. Como caballitos detrás de una zanahoria todo el tiempo, porque nunca la alcanzas. Y que en realidad es como un fantasma que nosotros creamos, porque, o sea, como que estamos pensando, ay, me está persiguiendo el fantasma del éxito y del brillar, y en realidad, pues no es más que nuestra propia cabeza creando esta sensación. Bueno, pues acabas de decir una de las grandes claves que yo descubrí, que es esta supuesta herida. Ajá. Es una ilusión. ¡Qué cabrón! Es un sueño que estamos creando individual y colectivamente. Uh-huh. Y se retroalimenta uno con otro. Si yo refuerzo esta herida en mí, es decir, si yo me voy con el cuento de que a la próxima cirugía me van a querer más los hombres, estoy reforzando ese sueño y esa ilusión afuera. Sí. Y al revés, el mundo afuera está reflejándome una cultura súper tóxica que me dice que lo que yo soy no está bien. Entonces, aquí entra un concepto que me parece súper interesante. El yo verdadero
o la identidad sagrada, le he llamado yo, y el anti-yo o el yo falso. Así fue como empecé yo a entenderlo, ¿ya? Y lo que me di cuenta es que nuestra identidad verdadera es que somos, como dicen por ahí, un fractal de la divinidad, o hijos de Dios y de la diosa, o una parte de Dios o del yo soy. Tenemos una identidad sagrada y de ahí venimos. Sí. Pero aquí viene algo muy interesante. Hay una, voy a llamarle una fuerza, pero también puedes entenderlo hasta como una entidad. Yo diría que es hasta una actividad, ahora lo explico, que está en contra de esta identidad verdadera. Porque estamos en este planeta, digo yo, donde todo se mueve a través de polaridades. Entonces, el hecho de que exista la luz, por ejemplo, va a generar una sombra, ¿ya? Sí. Entonces, como hay un yo individual que se está manifestando, entonces hay un anti-yo. Y esta fuerza me parece súper interesante que, de nuevo, todas las tradiciones espirituales han hablado de ella y también los psicólogos más brillantes ya de nuestro tiempo han hablado de ella. Por ejemplo, los junguianos, Clarissa Pinkola Estés, que a mí me encanta, le llama el depredador de la psique, ¿ya? Que es esta fuerza que te come la creatividad, que te hace sentirte menos, perder valía, que te convierte en algo que no eres. Como el libro que tengo aquí que se llama Satán, que es un libro del Cábala. Ajá. Que habla de que... La Cábala le llama el enemigo, creo, ¿no? Exacto, y que Satán cero es el diablito con los cuernitos en el infierno, sino es ese personaje que vive dentro de ti que todo el tiempo te dice, no eres suficiente, no te pares a hacer ejercicio, no hagas esto, posterga esto, no le caes bien a la gente, como que ese... ¿Para qué lo haces? Ese boicoteador. Sirve de nada. Es un gran autosaboteador, ¿sabes? Sí. Una fuerza muy malévola. Los pueblos norteamericanos le llamaban huético. Es una de las palabras que usaban. Y justo le daban así como un tinte de lo demoníaco, de lo oscuro. Por eso digo, pues si te sirve verlo como una entidad para identificarlo, pues maravilloso. Ya los budistas, por ejemplo, o los que hacen meditación no dual, te hablan de que es una actividad. Esto es muy interesante. Ah, ya ver. Ajá. Te dicen, este buscar constantemente, eso es el ser separado. Ya, esa tensión que está en ti, que tú estás haciendo, este perseguir del que estamos hablando, esa es esa fuerza malévola. Y es una turbodistracción. Es una turbodistracción porque justo lo que te impide es estar en el aquí y en el ahora, que es el único lugar donde está sucediendo todo lo hermoso que te puede suceder. Y donde todo es suficiente y donde estás completamente a salvo todo el tiempo, salvo por pequeños momentos en los que sí a lo mejor tendrás que mover tu energía para ponerte a salvo, esto es una realidad también, pero la mayoría del tiempo todo está muy bien, solo que nuestra mente, y podemos llamarle esta fuerza del anti-yo, este egoético, Don Juan también le llamaba, Castaneda, ¿no? Cuando hablaba con Don Juan le llamaba el depredador. Entonces pareciera que se ha puesto mucha atención a esto porque sabemos como que nos come el alma. Sí. Y nos come la creatividad y nos come las ganas y el impulso de hacer cosas. Y lo más grave, te impide dar tus dones al mundo. Porque... ay, no, yo no voy a cantar porque no canto perfecto, yo no voy a hacer esto porque no estoy flaca o no luzco como quiero o todavía no estoy suficientemente preparada y no tengo una maestría, un doctorado. Y entonces pareciera que esta fuerza se está alimentando de nuestra creatividad, de nuestra capacidad de entregar nuestros dones. Qué fuerte, porque... mira, yo cuando estoy más huevona y cuando estoy más decidiosa y cuando estoy más estancada como en la vida y cuando no le estoy echando tantas ganas, es cuando más se empodera de mí. Sí. Está como este diálogo interno. Sí. Y cuando entro como en una rutina bien estructurada y como en una disciplina de
de mi alimentación, de hacer ejercicio, de leer, de hacer mi diario, de meditar, de hacer todo lo que yo sé que me hace bien, aunque a veces diga, qué pinche hueva pararme ahorita a las 6 de la mañana, pero callo esa voz y lo hago. En esos momentos como que se empieza a apaciguar y apaciguar y apaciguar y entonces empieza a gobernar mi realidad la voz que es más positiva que la voz que es más negativa. Acabas de decir algo súper importante, porque esas fuerzas son lo contrario al anti-yo, son en favor de la vida, en favor de la creatividad, en favor de todo lo que es bello, bueno, poderoso, ¿sabes? Porque hay una gran confusión que le pasa a mucha gente, que es como, si yo me acepto a mí misma o si yo me amo a mí misma, entonces ya no voy a comer saludable o no voy a hacer ejercicio, no voy a querer mejorar, estudiar. Y es claro que no, porque esto sería como asumir que nuestra verdadera naturaleza es la de un molusco, ¿sabes? O sea, que eres una babosa que viene al mundo. A lo mejor el propósito del caracol y la babosa sí es ese, ¿sabes? Como estar en ese estado. Derretidos ahí. Derretidos, el del molusco. Pero siendo seres humanos, por supuesto que nuestro propósito es desarrollar la semilla divina que traemos adentro. O sea, sí. Eso sería, cuando alguien me dice eso, yo digo, mira, no confía en la semilla que trae adentro, que es, o sea, ¿cómo sabe una semillita pequeñita que se tiene que convertir en un roble o en un árbol de manzanas o en lo que sea que se tiene que convertir? Pues porque la información ya está ahí. Entonces podemos confiar justo en que si yo hago las cosas que tú, por ejemplo, te autoconoces y dices, si yo hago mi ejercicio, me paro a meditar, en mi caso es si muevo el cuerpo, si escribo tanto tiempo, ok, entonces empiezo a florecer y empiezo a dar los frutos que vine a dar. Y entonces esto como que nos es muy fácil contemplarlo en la naturaleza, ¿sabes? Como aceptar esta diferencia, como decir, claro, el colibrí es tan sagrado como la ballena, pero igual que el alacrán, pero igual que la catarina. ¿Por qué, Janina, entre seres humanos nos cuesta tanto trabajo aceptar que la diferencia no solo es positiva, sino que es la gran bendición? Y aparte es una gran bendición. Es una bendición. Entonces, que también entre seres humanos tenemos distintos colores, tamaños, preferencias, maneras de expresarnos. Y entonces generamos un sueño que refleja esta carencia interna, esta insatisfacción. Y entonces, no sé, te conviertes en policía de los otros o te conviertes en alguien desmotivado que se hace chiquito, ¿sabes? Todas esas fuerzas son el anti-yo. Pero además también siento que todos, si tuviéramos que decir qué tenemos en común, o sea, de todas las características en el mundo de las diferencias de los seres humanos, todos tenemos ganas de aportar algo bonito al mundo. De alguna u otra manera, como que eso está como implícito en el ser. Hasta en el güey más malvado. O siempre va a haber como a su manera, pues todos van a querer ser buenos. Todos queremos ser felices y todos quisiéramos aportar algo chingón al planeta, ¿no? Hasta el güey narco, pues que quiere volver el narco más cabrón. O sea, siempre está como esta sensación. Sí, o sea, va y le compra la escuela a su pueblo, ¿me entiendes? Sí, o sea, sí. Ese impulso está. Ese impulso está. Claro, cuando pones este ejemplo, ahí hay un montón de fuerzas antivida que no se dan cuenta que, claro, justo esto es muy importante. A veces las decisiones que tomamos desde la carencia, por ejemplo, vamos a poner este ejemplo del narco. No tengo suficiente dinero, entonces me olvido de los medios por los cuales voy a saciar o a creer que voy a saciar esta carencia. Ahí el narco es un ejemplo interesante, ¿eh? Sí. Porque es como, entonces a lo mejor si tengo 17 viejas y me pongo dientes de oro y tengo los y muero joven, pero soy un héroe. Exacto, y todo esto, y me recuerdan. Bueno, esta es la fuerza, otra vez, es la herida de la insuficiencia. Creando toda su realidad. Pero luego te das cuenta eso, fíjate qué interesante el juego, que justo quiere darle escuela al pueblo y ponerle una clínica. Qué interesante personaje, qué interesante esta mezcla de fuerzas pro vida y antivida. Sí. Entonces, ahí, más que evaluar al narco, ¿verdad? Lo que nos conviene hacer a cada uno de los que estamos escuchando este podcast es
la metodología que yo propongo para esto es, número 1, despertar y luego transformar. Claro que me hice así como mi metodología de 5 pasos, que ahorita te la cuento, pero lo primero es despertar. Y despertar lo que significa es darte cuenta que estás soñando, que todo esto a lo que le has dado un gran poder y autoridad, lo estamos soñando individual y colectivamente, y lo estamos estableciendo nosotros. Por lo tanto, si me doy cuenta que lo estoy soñando, lo puedo cambiar. Desenmascarar al verdugo. De alguna manera. Entonces, ese verdugo que está aquí todo el tiempo persiguiéndote y diciéndote, no eres suficiente, todavía no has llegado a donde tienes que llegar, de hecho, jamás te vas a satisfacer, pero ¿quién eres tú para hacer esto? O sea, todas estas voces súper tóxicas que supongo que todos conocemos, porque hasta en las mujeres, por ejemplo, depende de qué día hormonal. Sí, ¿no? claro. Te vuelves más vulnerable no mames. a ciertas voces críticas, ¿no? Pinches hormonas a mí de repente me vuelven loca, güey. Ajá, entonces ahí estás más vulnerable a eso. Entonces, lo primero es despertar y darte cuenta que esa no es tu identidad y que tu identidad es sagrada. Decían, así dicen los grandes místicos, yo soy, es el yo soy. ¿Y qué eres? Pues yo soy, nada más. O sea, que eso no es suficiente. O sea, el hecho de que tú y yo nos hayamos levantado hoy y seamos en este mundo espectacular y hoy me haya tocado ver una lluvia torrencial y esté hablando contigo aquí, tomándonos un cacao, que yo sea no es suficiente. O sea, yo soy sin ningún agregado. No, yo soy licenciada, o yo soy mamá, o yo soy, peor aún, o yo soy más que tú, ¿no? O yo soy menos que tú. Solo yo soy. Sí. ¿Y cómo cultivamos esto? Pues a través de ir a ese lugar donde recordamos. Sabemos que uno de los grandes caminos es meditar en esa esencia. Yo digo que lo más importante. Y exacto, entonces es un camino que no puede nada más entenderse. Maravilloso que escuchen este podcast, que haya lecturas, pero también tiene que haber ciertas prácticas que hagan que eso se lleve al cuerpo, ¿no? Y que lo puedas caminar como una realidad, porque así como las tradiciones espirituales nos han dejado información maravillosa, la psicología actual y todo este movimiento que ha habido de la somática, que ahorita es todo un boom, y de las palabras, todo somática. Como, todo hay que encuerparlo y tal. Pues sí, todo hay que encuerparlo, porque ya el cuerpo o la materia es una realidad más densa. Lo que esto significa es que, pues sí, si creciste en determinado tipo de familia, tu sistema nervioso se programó de una manera, tienes ciertos hábitos y entonces te va a llevar a ciertos estados con cierta frecuencia porque es el camino que conoce. ¿Cómo cambió esto? Pues hay prácticas de meditación, de respiración, de encuerpamiento, hasta de postura, que nos van a ayudar a que esta realidad más densa, el cuerpo, se empareje con un sueño mejor. A ver, yo te voy a poner un ejemplo. Sí. Yo, por ejemplo, crecí con unos papás que desde chiquitita siempre me dijeron que soy lo máximo, que qué chingona, que qué hermosa, que qué talentosa, que qué divertida. O sea, como que yo siempre me creí muy cabrón ese diálogo que me dieron de chiquita y como que creo que ese es uno de mis grandes superpoderes, que todo lo que hago lo hago desde un lugar de muchísima seguridad, como que nunca me siento como en este diálogo interno de verga, y ¿qué va a pasar? Y lo van a recibir bien. O este podcast, estaré diciendo algo que no. Me queda claro. ¿Estás de acuerdo? No, tú me conoces, güey. O sea, neta, no tengo eso. Sí, pero siento que ese es uno de los grandes regalos de mi vida. Pero también tengo muchos amigos con los que de repente neteamos sobre nuestra existencia. Y me dicen, güey, es que mi gran herida es que yo crecí toda mi vida con unos papás que me dijeron, cállate, no ocupes tanto espacio, no te mereces, no agarres eso, no recibas, ya sabes, todas las negativas habidas y por haber, repetidas una y otra y otra y otra y otra y otra y otra vez. Entonces ahora en su edad adulta viven con ese monstruito del que estamos hablando, pues bien cabrón, con todo y que hacen mucha terapia y le echan un buen de ganas. Siempre están con mucho miedo. Incluso el otro día vino una amiga aquí a hacer el podcast, una mujer súper inteligente, chidísima y todo, y dice que todo el podcast y toda esta temporada de su vida
todo el tiempo está como compartiendo y adentro hay un diálogo de estás diciendo pura mamada, no está saliendo bien, no mames, y que entonces siempre como que la persigue este monstruo, ¿no? Y que neta viene muy también de su familia, de muy de atrás. ¿Qué pasa con la gente que tiene pues esta historia tan difícil y que en la actualidad no saben cómo deshacerse de eso? Ok. A ver, quiero contarte que esta fuerza, vamos a llamarle, o esta herida, este monstruo, hay que ponerle un nombre. Vamos a empezar por eso. Hay que ponerle un nombre. Monstruo, yo digo que el monstruo, si te sirve a ti, la sombra, dicen otros, el depredador. A mí me sirve decirle el anti-yo, porque esa sí la que me tacha, me cancela, sale, bye, lo hiciste horrible, ¿sabes? Yo le digo el Pokémon poseído también, lo digo mucho aquí en el podcast. A quien le sirva Pokémon poseído, los gremlins, me explico, ¿sabes? O sea, ¿y qué mejor si le das justo, amo Pokémon poseído, porque le estás quitando poder, ¿sabes? O sea, en lugar de decir, el monstruo de la laguna, ¿ya? Ok. Pero el tema es complejo, porque tiene muchas capas, muchas dimensiones de cómo pudo nacer, y a veces siento que en la psicología nos perdemos un poquito, ¿no? O sea, se vuelve como un laberinto. Sí empiezan, si tú quieres, ponerle un orden en la familia y cómo te hablaron ahí. Pero luego tiene una dimensión sistémica, o sea, abuelos y tatarabuelos han traspasado esta fuerza depredadora, ok. Pero luego tiene una dimensión social, querida, que últimamente a mí me ha gustado mucho hablar de ella porque justo es que cuando vemos a la luz las cosas oscuronas, ya sabemos qué hacer con ellas. En lo social, por ejemplo, es clarísimo que vivimos en un planeta donde construimos una escalera de jerarquía ficticia que todos estamos tratando de escalar si no despertamos. Sí. Está del terror. Te pongo un ejemplo. O sea, en esta escalera, el más educado merece más. Entonces, escalón 1, la primaria, pero si tienes secundaria más, pero entonces si no tienes maestría no vales nada, pero entonces ya nos inventamos hasta el postdoctorado. ¿Me explico? Pero además vivimos en la ilusión de, puta, o sea, sí, tengo que juntar dinero para subir un escalón más. Pero además en esta escalera vamos compensando lo que no podemos hacer en otras. Porque en esta escalera, haz de cuenta, negrito hasta abajo, morenito en medio, güerita más arriba y súper blanco y fresa hasta arriba. Es bien duro hablar de esto. O sí, sea, pero es verdadero. A mucha gente, pero es verdadero, ¿ya? Y así con todo. Gordita hasta abajo, flaquita hasta arriba. Y entonces ahí vamos viendo cómo puedo subir 1 o 2 escalones, ¿sabes? A ver, si bajo 10 kilitos, subo un escalón. Si me compro ropa más bonita, pues por ahí subo 2. Si me junto con esta gente más famosa, o sea, una locura. Sí, la presión está muy loca. Y también agrégale a eso que a lo mejor y antes no estábamos en conexión con tanta información como estamos ahora. Que ahora es de que 2 horas antes de irme a dormir, yo ya me di un shot o me di un putazo de todas las realidades como idealizadas. Redes sociales. Todas las redes sociales en donde yo pienso que pues sí le estoy armando y sí estoy haciéndolo bien, pero de repente veo que otra vieja le está rompiendo el triple y está ganando el triple y está viajando el triple y entonces yo empiezo con mi diálogo interno de puta madre. Bueno, esa es la manera de no usar las redes sociales. Como te digo, a mí me gusta integrar. No quiero decir que usar las redes sociales está fatal. Usar las redes sociales para compararte no es la mejor manera de usar las redes sociales. Pero todo el mundo lo hace. Pues porque el mundo está poseído por esta fuerza anti-yo. Las redes sociales, úsalas, así, consejo, para empoderar a tus amigas y a tus amigos y darles like. Y cuando hacen algo en lo que su fuerza creativa se exprese, les dices lo bello y les dices qué guapo se ven en lugar. O sea, porque si te conviertes en esa fuerza anti-yo pro la vida, es justo la mejor manera, exacto, de no ser la contraria. ¿Cuál es la contraria? Es típico, y a todos nos agarra a veces así de, ay, no,
Lo hizo horrible. Mira qué ridícula se ve. Ay, ni le creo. Ay, pero si yo conozco su vida en privado, ¿cómo está hablando de eso? No sabe hacer el cacao. No sabe. Ay, sí, no sabe hacer el cacao. Bueno, y así, ¿no? Entonces, ponerse justo en este trono del que yo sé más y pues más bien trae ahí, o sea, vamos a observarnos con real transparencia. De nuevo, la luz, cuando hablamos de la luz nos confundimos mucho. La luz no se trata de, ay, shalala, todo es lindo, hermoso, lanzo besos a la existencia. No desde este lugar. La luz es, vamos a ver lo que hay. Sí. Y a veces lo que hay cuando veo las redes sociales es, se me enciende la envidia. Entonces tengo que empezar por detectar mi propia fuerza antivida en los otros. ¿Y cuánto me cuesta aceptar la diferencia? ¿Cuánto me puede llegar a cagar el éxito de los demás? Bueno, buena noticia. Eso no eres tú. Eso no eres tú. Y despertar significa darte cuenta de nuevo de eso. Entonces decir algo así como, ya te caché. Y hay que despertar continuamente, ¿no? O sea, no es como que, sí, como que ya me desperté una vez y me quedé despierta, o sea... No, es un ir y venir constante. Es un ir y venir. Aquí ya de plano me atrevo a decir, voy a dar un taller, o sea, donde voy a enseñar las prácticas, o sea, prácticas que podemos usar para promover este despertar continuamente, ¿ya? Sí. Pero bueno, me preguntas qué pasa con estas personas. Ok, ya que te sí digo. traen la herida así, heavy. Traen la herida de familia. Y si no, ya las constelaciones te dijeron que lo traes porque tu abuelita, ¿no? No sentía que merecía. Sí. Entonces, también lo traes porque injusticia social, ¿no? Y el mundo se construyó a base de esto. Pero también lo traes espiritualmente. Porque desde que naciste, imagínate, o sea, ya naciste y naciste con pecado original. No mames, es que qué daño nos ha hecho ese pedo, güey. O sea, ahí es donde digo, no quiero asustarles, pero sí quiero que vean que está tomado el planeta y que el propósito principal por el que quiero dar este mensaje y estoy trabajando ahorita con este tema es porque confío plenamente en que puede volver a entrar una fuerza más despierta, un mensaje más verdadero, porque así como te lo cuento, si te fijas, a todas dimensiones nos está llegando. Los budistas, los yogis, no son tan clavados. O sea, el catolicismo y todo este marco judeocristiano de religiones sí se puso muy intenso con esta onda. Y entonces ya naciste y pecado original y pecado por aquí y pecado por allá. Güey, escucha esto. Temor de Dios. No, ya me dio risa y güey, temor de Dios. Te lo juro que yo iba en la escuela de monjas. Es una virtud, entre comillas. Y me decían, tienes que tenerle temor a Dios. Y yo amaba a Dios y yo me la vivía en la capilla de la escuela de monjas. Y de repente me decían que como que yo tenía que tenerle miedo a Dios. Definitivamente. Y yo decía, como, no ¿por qué chingado le voy a dar? ¿Por qué me va a dar miedo si es amor? Y yo no entendía, o sea, pero me inculcaban y me querían meter temor de Dios. Y para mí es muy choqueante. Osho dice que en el momento en el que empiezas a creer en alguien o en algo, pierdes inteligencia. Si no te has enterado, con toda la emoción que existe en mi corazón, te quiero invitar al Encuentro de Mujeres Poderosas, los 2 retiros de mujeres que estoy planeando para cerrar el año. Escucha bien las fechas, del 27 de noviembre al 1 de diciembre o del 12 al 16 de diciembre en Amatlán de Quetzalcóatl. El año pasado ya hice este encuentro con mujeres de todo el mundo que vinieron a tejer estos lazos juntas. Y es de las experiencias más maravillosas que he vivido en mi vida. Fueron risas, fue hermandad, fue belleza, fue compañerismo, fue encontrarnos para volvernos hermanas. Así que si estás escuchando este mensaje,
Cierra tu año con broche de oro y no te pierdas esta experiencia de 5 días que va a transformar tu visión sobre la relación con las mujeres, con la meditación, con tu empoderamiento, con la fuerza que existe dentro de ti. Es realmente una experiencia única. Las mujeres juntas somos magas. Somos una cosa espléndida, por eso nos han separado, pero este encuentro se trata de unirnos. No te pierdas esta oportunidad. En este momento, mándame un correo electrónico a soygratitudestudio@gmail.com. Te lo voy a repetir, soygratitudestudio@gmail.com. Dentro del correo ponme tu nombre, tu país, tu edad, por qué quieres venir y una fotito en la que aparezcas. En muy poco tiempo vamos a responder a tu correo y vas a poder apartar tu lugar. Te espero en las montañas sagradas de Amatlán para cerrar el año con broche de oro. O sea que neta tienes que cuestionarlo todo. O sea que no te puedes entregar a ese sí, díganme qué hacer. O sea, porque me encanta lo así que no dices, funciona. porque Dios no debería ser una creencia, o sea, o tus conclusiones acerca de Dios, y mucha gente sí las tiene así, no deberían de ser a partir de lo que dice nadie. Debería o podría idealmente ser una experiencia. Es que la religiosidad es individual. Por supuesto. O sea, no religión, la religiosidad. O sea, como tú vives lo divino. Tu camino, ¿no? Tu camino. El religar, tu camino hacia lo sagrado. Eso está fuera de todo. Mira, los budistas, los yogis no eran tan intensos. O sea, los budistas sí te dicen justamente que hay como... Sí, como un hábito en la mente que le da por separarse, que le da por pensar que el otro es diferente y por eso está mal, o que tú misma te da por separarte de Dios y de tu bondad esencial. Pero lo ven con más humor y ligereza, como, bueno, pues observa que es tu mente. Pero de este lado del planeta sí se la mamaron. O sea, sí, neta, sí. Sí quemaron gente, ¿no? O sea, como por osar decir que las cosas eran diferentes, y haz de cuenta que creemos que la Inquisición era lejos, pero la Inquisición de nuestros tiempos es la pinche cancelación. Ah, no, sí, sea, tell me about it. Te queman en leña verde, mami. Sí. Si no, o sea, si no te apegas a la norma y a la agenda y a todo este mensaje que es muy anti-yo, pues te vamos a cancelar. Y justo ahí creo que hay un punto muy interesante, que es que si ya de por sí estaba la herida de la insuficiencia y como el miedo a compartirnos, el miedo a brillar, el miedo a sostener mucha energía en todos los aspectos, ahorita con la cultura de la cancelación, en donde en cualquier momento me pueden destrozar en internet, por pues la gente segundos ahora tiene 40 veces más miedo a compartirse. Pues sí, pero no podemos dejar que eso pase, porque justo uno de los remedios es expresar tu energía creativa. O sea, manifestarte, y esto es a lo que llamo florecer, ¿sabes? O sea, ya poder dar tus florecitas como el árbol que eres, porque si dejas que tu impulso creativo sea tomado por estas vocecitas que te piden perfeccionismo, pero me da compasión, porque ¿cómo no te va a dar miedo si hemos visto cómo toman, por ejemplo, un videíto, una frase, una foto y la sacan completamente de contexto? Esto es muy importante porque alguien puede decir algo o hacer algo que dentro del contexto en el que está inserto hace sentido. Uh-huh. Pero a lo mejor toman una frasecita en un contexto equivocado y ¡pum! Te cae la Inquisición y la policía de las redes sociales. La neoinquisición. Exacto, me encanta, es la neoinquisición a través de redes sociales. Y vaya, entonces, ¿cómo no nos vamos a replegar más? Pero lo que te quiero decir es la misma fuerza. Y retomo la pregunta que me hacías. Así sea que tus papás te insertaron esa fuerza porque venían en esa cultura, que hay una, vamos a decir, una historia de mucho trauma, o fue más una herida social. A mí me pasó, por ejemplo, yo estudié en la escuela más pedorrita de Metepec, donde iban, haz de cuenta, todos los de
hijos de los que se iban a convertir en presidentes del Estado de México. Y pues yo era como una de 3 niñas morenitas, que además estudiaba con beca y ya sabes. Entonces a lo mejor tu herida viene por estas estructuras sociales. Es lo mismo. O a lo mejor viene por toda tu estructura religiosa que te dijo que eres una pecadora de lo peor, ¿no? Porque tienes impulsos sexuales o porque te quieres encuerar. O porque te quieres encuerar o porque tienes preferencias sexuales más diversas. O sea, en fin, venga de donde venga, tiene que ver con recordar esta esencia. Entonces, fíjate qué loco, dándome cuenta que era un sueño, generé un acrónimo que es DREAM, como el proceso para despertar es DREAM. La D de despertar, de nuevo, darte cuenta, esto es una ilusión. R de reorganizar. ¿Qué significa esto? Sacar lo que no te sirve. O sea, si te la pasas viendo TikToks de fitness, pero tu estructura corporal nunca ha sido esa, te vas a generar más trauma. O sea, te estás dañando. Sí, te estás autopresionando a algo que ni siquiera ves cercano. Todas tus amigas en la universidad están vomitando, pues tienes que reorganizar tus relaciones, los contenidos que estás viendo. Las conversaciones que estás teniendo. Y esto es doloroso porque a veces esto viene transmitido de gente muy tomada que está en tu propio sistema familiar, en tu propio sistema social, y vas a tener que decidir qué hacer con eso. Entonces, reorganizar. Me encanta, ¿no?, que hayas hecho un acrónimo. Sí. Mi tía Laura, que murió hace 2 años, hacía eso, era psicóloga y siempre le gustaba como todos sus procesos hacerlos con letritas y formar palabras, y ahorita me la recordaste muchísimo. Me ayudó a organizar. Yo he sido medio amargada con la psicología pop y tú lo sabes, así como los 10 pasos para no sé qué, pero me sirvió esta vez. Por eso les digo, está integrar, chido. Sumar. Porque el tema es tan complejo y parece tan amplio que justo me ayudó a organizar. O sea, ¿qué hacemos con esta herida? A ver, ¿y la E? R. Encuerpar. Encuerpar. Entonces, traerlo al cuerpo. Hay que traerlo al cuerpo. Y ahí sí, por ejemplo, tú que estás ahora muy con la meditación activa de Osho, para mí en mi camino Osho fue maravilloso porque... Ay, le mandamos besos al cielo. ¿Verdad? Le mando besos y lloro de amor porque lo que hizo Osho por mí fue justo regalarme contacto con mi fuerza vital y saber que adentro había un volcán. Te voy a contar esto. O sea, la primera vez, güey, que yo hice meditación dinámica, y bueno, ya nos van a cancelar por esto, pero... Que nos cancelen. Yo me encueré, güey. O sea... ¡Qué delicia! Porque como que me di cuenta que mi mente estaba diciendo... Quítate el personaje. Okay. ¿Lo hago o no lo hago? Pero era solo por calor, no creas que era ni un impulso sexual. Era, tengo calor, estoy sudando porque llevo 10 minutos haciendo gritando. Sí. Y fue un nivel de libertad porque dije, claro que sí. Entonces, esas fuerzas son las fuerzas a favor de la vida. Sí. Entonces, meditar, danzar y específicamente como hay ciertos ejercicios que yo he notado que a mí me dan como... me han ayudado a recuperar mi verticalidad en el cuerpo, mi dignidad. ¿Enraizamiento? Sí, por una parte, enraizarte en la tierra y estar aquí, porque ahí de pronto si no nos volamos, pero sí. La otra, recuperar mi altura real. A ver, esto suena muy sencillo. ¿Cuál es mi altura real en mi cuerpo? Ni voy por la vida encorvada, ni me hago más alta de lo que soy. ¿Cuál es mi altura real? ¿Sabes? Y es delicioso estar en tu altura real. Ni inflarte, ni apachurrarte. Y esto solo se entiende a través del cuerpo. Sí. ¿Ya? Entonces, encuerpamiento, la A. ¿Qué es la A? Autoamor radical. Ay, sí. O sea, hemos aprendido un amor condicional. Me voy a querer cuando... me vea de tal forma, esté en tal lugar, logre tales puestos de la oficina. Dinero, cuando ya me case, cuando tenga hijos, cuando... todas estas cosas allá y entonces, que de nuevo son la zanahoria que está enfrente. Pero otra cosa, o sea, también a lo mejor mucha gente que escucha este podcast lo entiende. Cuando logre encarnar por completo el ser espiritual que yo soy, que es bueno con todo el mundo, que es la mamá perfecta, que no toca ni con el viento a sus hijos
y esto no es humano. ¿Sabes qué? Antes de que digas la última letra, Sí. algo que a mí me ha gustado muchísimo de justo este clavón en el que ando como de Osho, de estarlo leyendo mucho, de estarlo practicando mucho, él repite constantemente y sin parar que no hay propósito de la existencia más que el existir. O sea, que este engaño máximo como de que tienes que alcanzar tanto una forma física o un éxito laboral o un matrimonio soñado o el reproducirte y tener hijos o el comprarte 9 casas, todo eso es una ilusión, es una distracción para que no te des cuenta de que todo en este instante ya está contenido y que tú ya eres la experiencia completa, ¿no? Y como nos cuesta mucho trabajo oír eso, incluso ahorita que se los estoy diciendo, vean cómo se sienten, porque no nos resignamos a que esto ya es. Sí. Y el otro día entrevistaba a un amigo, a Dhruva Lance, que habla mucho sobre budismo y habla mucho sobre la meditación. Venía regresando de Nepal, de que le hicieron una transmisión directa de un linaje así antiguísimo y todo. Y decía, nos cuesta mucho trabajo pensar que la iluminación o el despertar de conciencia es este instante. O sea, porque siempre hemos puesto tanta expectativa y tanta suposición sobre lo que será ese momento que no podemos creer que ayer dormimos delicioso y que cuando abrimos los ojos, la conciencia plena y atenta ya está ahí y ya está todo dado. Porque seguimos suponiendo que va a ser algo más cabrón que eso. Sí. Trampa espiritual 2972. Sí. Querer iluminarte. Sí. Es como, ya estás iluminado, güey. O sea, estás vivo. Imagínate la mecánica de este pedo. Trampa de la terapia. Ahora sí, cuando haga terapia ya me voy a sanar. Y ojo, o sea, porque no es que entonces te digo, te vas a quedar como un molusco sin hacer nada en la vida. Sí, tampoco significa eso. No, porque esa no es la naturaleza de ser humanos o de ser humanas. ¿Estás de acuerdo? Sí, siempre vamos a hacer cosas. Hay una fuerza creativa. Y claro que hay a quien se le ha antojado, y es muy válido, irse a sentar como sadhu en las calles de la India, soltarlo todo y ponerse a fumar mota. Y ya, adiós. O irse a la cueva y estar ahí meditando. Y vivirlo así. A mí nunca se me ha antojado. O sea, sí, me gusta el quehacer. Exacto. A mí, pues, me gusta hacer mi podcast. A mí me gustó la idea de tener una hija. O sea, cada quien. Sí. Entonces, está perfecto, por ejemplo. Y hay a quien sí le debe mamar hacer ejercicio, por ejemplo. Sí. Maravilloso si viene de este impulso verdadero. Orgánico, pero ahí entra un ejercicio de mucha sinceridad. Esta es la más alta expresión de mi ser. Esta es la más elevada forma en la que mi alma quiere cantar. Porque si lo estás haciendo justo por una ilusión de que eso te va a dar satisfacción, estás buscando en el lugar totalmente erróneo, porque como dices tú, y como dice Osho, y como ya nos dijeron todos los sabios, está aquí ahora. Así, yo estoy disfrutando inmensamente hacer este podcast contigo. Yo también. A ver, ya nos dijiste D-R-E-A. Y ahora nos falta M. Y lo último es manifestar. O sea, florecer, entregar tus dones al mundo y justo... Mamártela. Mamártela con unas Mamártela con divinas. Tocho morocho. Exacto. Y darte cuenta que justo, o sea, este despertar continuo no solo es un viaje interno, sino que es un viaje externo también. Y ahí yo me atrevo a decir, ¿por qué no? ¿Qué es lo que intento yo hacer aquí hoy? Crear un mundo mucho más hermoso para que todos los seres estemos. Más seguro, donde todos caminemos con un sentido de dignidad, de pertenencia, de estar a salvo. O sea, imagínate tú lo doloroso que es haber nacido de determinado color y que eso te implique, por ejemplo, voy a decir cualquier cosa que me viene, pero que si te agarra la policía es más probable que te maten. Sí. Qué cabrón. Solo por eso, ¿no? O si eres hombre y te gustan los hombres,
pues es mucho más fácil que te ofendan en la calle. O sea, no estamos creando un mundo muy chido en ese sentido, el sueño no está tan bueno. Entonces, manifestar empieza conmigo y entregar mi creatividad, pero sí creo que se puede extender a generar un sueño donde todos estemos más a salvo y más en amor. Y además, a ver, tienen que tomar en cuenta una cosa, amiguitos. Cada vez que están teniendo pánico de manifestar su ser más auténtico, porque el mundo pues parece que ha puesto como todos estos impedimentos, toda esta represión que nos hace pensar que nuestra expresión libre no es la adecuada, tienen que acordarse que todo el mundo está pensando lo mismo, que todo el mundo está teniendo ese mismo freno, que todo el mundo está ensimismado en ese pedo del que les estoy hablando, y que al final de cuentas, en realidad, les vale madre lo que hagas. Porque el otro está metido en su propio sufrimiento. Ilusoria. O sea, la estamos sosteniendo. Esta escalera que queremos trepar existe por el hecho de que la queremos escalar. Si te bajas de ahí, pues entonces hay toda una Le das gusto al fantasma. Exacto. Hay toda una aventura ahí que te está esperando, que además es la libertad. Porque la pregunta que viene es, ¿quién eres tú? Me hiciste acordarme ahorita, una vez fui con Margarita, que tú me recomendaste, que hace estos tratamientos psicodélicos divinos. Uh-huh. Y me acuerdo que estaba ya al final así tirada en la tina con hierbas y flores maravillosas. Y me vino una pregunta profundísima, así que además la sentía en el centro del pecho. Y algo en mí gritaba, ¿quién soy yo? Pero con un gusto como de sentir que tenía la vida por delante. Y que simplemente estar con un cuerpo físico y aquí y ahora era la aventura más grande del universo. Y como decir, y a ver qué viene enfrente, en mi camino, ¡qué delicia! Entonces no podemos entregarle esta pregunta tan esencial a ese sueño, a esa ilusión, y que te diga, no, pues tú deberías ser así y asado, y entonces deberías medir tanto y estudiar esta otra cosa y tener tanto dinero y dedicarte a esto y no al otro. Es como, güey, no me arranques la pregunta más sagrada que hay, que es, ¿quién soy yo? ¿Sabes qué también urge? Y siento que podría ser la siguiente letra que le agregas al acrónimo. ¡Órale! Ajá. El humor. Claro. O sea, porque sí estamos muy serios, uh-huh, y esta seriedad, uh-huh, es muy tóxica. Sí. Porque estamos como pinches juececitos mamones, uh-huh, viendo a ver en qué la cagas tú, o sí, tú no mereces, o tú no te atrevas a hablar de eso si no tienes maestría, doctorado y postdoctorado, sí, o tú no tienes dones de psicólogo porque no tienes un título de psicólogo, o tú no puedes servir medicina aunque tengas 11 años de experiencia. O sea, la banda está muy enjuiciadora, en un papel muy serio, muy aburrido, muy arcaico, que no les está permitiendo ni reírse de su propia experiencia, porque sí, hay mucho humor en lo absurdo, sí, de nuestro camino, y en también reírse de todo lo demás. O sea, mientras sigamos en esa seriedad, sí, este pedo se va a volver de turbohueva. Mira, cuando me dices eso, lo que yo pienso es que ha habido mucho dolor. O sea, sí, esto es una realidad. Por lo tanto, hay una voz que quiere que ciertos temas no se trivialicen y que se pone muy defensora. Pero esta fuerza, voy a retomar esta idea de este depredador, esta fuerza oscurita, este cuerpo del dolor, por ejemplo, le llamaba Eckhart Tolle, es una fuerza muy tramposa porque lo secuestra todo, Janina. Sí. O sea, en nombre de la espiritualidad, entonces te agarra esta fuerza y ya te sientes, te digo, la policía de la espiritualidad. Sí, qué horror. Y creo que eso es un poco también a lo que apuntas con el humor, como llega un punto en el que el funcionamiento de esta fuerza oscura, que es ego, separación, otredad, ya, o sea, se vuelve tan absurda que ya, o sea, de veras, parte del impulso creativo es, ya te ríes, porque ¿qué vas a hacer? O sea, ya, el otro día me dijo Jeffrey, y tenía mucha razón, me dijo, ya te Le mandamos saludo a Jeffrey. Jeffrey, mi amor, te mandamos un saludo. Sí, muy sabio el Jeffrey en muchas cosas. Y ¿qué te dijo? ¿Te das cuenta que la gente más sabia o la más iluminada siempre tiene una característica?
de que se ríen mucho, siempre tienen buen humor. Ay, qué bonito. Nunca son súper solemnes o súper serios. De hecho, sí, yo la gente más Y elevada dije, que conozco tienes razón. es vaciladora, se cagan de Ajá. risa de todo. Ajá. No es un cinismo. No, Porque también lo que he visto es que hay una gran compasión. Cuando el dolor es auténtico, cuando te presentas con tu vulnerabilidad, que es una gran hazaña, presentarte ante otra persona con tu vulnerabilidad, lo más iluminado es que te abracen con compasión. Pero también a veces venimos en el victimón. sí. O sea, también todas estas causas, te digo, pueden ser secuestradas. Es muy sutil la forma en la que nos podemos clavar en algo que otra vez se convierte en algo muy denso, en algo que te atora. Ujú. Entonces, pues, definitivamente, la risa que viene, pues, como de este lugar donde sabes que todo es un sueño, que estamos aquí para divertirnos, es súper iluminada. Mira, se me vino una idea sobre lo que estás diciendo. O sea, en todos los contextos de nuestra vida, en el movimiento que sea que nos encontremos, en la situación de vida en la que sea que estemos, siempre va a haber una dualidad. Ujú. Siempre va a haber una voz que te dice, vas, qué chingón de huevos, y va a haber una voz que te dice, no. Va a haber en un viaje de ayahuasca una luz impresionante y una oscuridad tremenda. En tu relación de pareja, en todo lo que vas entendiendo, pero todo lo que vas envidiando, en todo lo que quieres a tus papás, pero también en todo lo que los quieres ahorcar, ¿no? O sea, como que siempre hay una dualidad muy, muy presente. Sí. Y el chiste es poder observar cómo forma parte de nuestro camino y no lo vamos a poder evitar porque pues ese es como el equilibrio de la existencia, pero yo decido hacia dónde me encamino, ¿no? O sea, ¿qué le doy más fuerza? Y conforme más alimento al monstruito que me dice no, 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 más cabrón se pone. Sí. Y dentro de más lo desenmascaro y me doy cuenta que así como puedo invertir mi energía en alimentar eso, también podría dar el salto cuántico a alimentar todo lo positivo que me permite brillar. Y si diario me empiezo a educar y a como a disciplinar, a prestar atención en fijarme más en lo positivo, puede ser que se vaya disminuyendo porque es una red Claro. neuronal que va perdiendo poder. Sí, ahora que dices eso, yo pienso mucho en la humildad, es lo que me viene. Como ante la propia oscuridad, ante la propia limitación, tenemos que ser humildes y decir, pues sí, Sí. en esto me falla, aquí tengo un hábito horroroso, ni sé bien de dónde viene, o ya sé que mi mamá es igualita, o lo que sea, ya lo vi en terapia, que... Pero entonces bajo la cabecita y sé que voy a tener que hacer muchos intentos hasta cambiarlo. Sí. En ese sentido, pues lo acepto, me vuelvo vulnerable, me rindo y lo cambio. O sea, porque la autoaceptación radical o el autoamor radical del que hablo no tiene que ver, bueno, pues así soy y todos a mi alrededor, pues ni modo, se aguantan porque así soy yo. Eso ni siquiera suena a amor, eso suena a arrogancia, porque hay como dos extremos en los que se puede manifestar. O te tiras al suelo y no aceptas tu valía, o engrandeces tu valía y te sientes superior y te sientes que nadie te puede retroalimentar y pues ahí también es una faceta interesante de este depredador. Entonces, si me amo, es como decir, así como soy aquí y ahora, esto es verdad y sería ideal que yo pueda cambiarlo y o sea, es un intento sincero, una aspiración, como dicen los budistas, pues voy a hacer sinceramente lo mejor que pueda. Oye, ¿y qué pasa, por ejemplo, cuando la herida de insuficiencia ya se sale de tu dimensión y empieza a abarcar otras dimensiones? ¿Qué quiero decir con esto? Sí, ¿qué es eso? Que, o sea, por ejemplo, yo soy una vieja que me empiezo a sentir insuficiente, horrorosa y tonta, ¿no? Ay, Vamos a poner un sí. ejemplo. Y entonces ya empiezo con mi novio a celarlo,
a atacarlo, a decirle todo el tiempo, ¿me amas? ¿Me amas? O sea, y me vuelvo esa loca que estoy todo el tiempo poseída de no me quiere, no me es fiel, le estoy checando el teléfono, empiezo a hacer millones de jaladas porque mi herida de insuficiencia ya me empieza a hacer actuar atacando otras dimensiones y ya se sale de control. Y eso lo vemos muchísimo. Muchísimo. O sea, nosotras porque nos movemos en una realidad donde pues la gran mayoría de nuestros amigos, de nuestros círculos cercanos, gente que trabaja mucho en su conciencia. Pero te sales tantito de aquí y empiezas a ver, y la gran mayoría de la banda, o sea, yo el otro día me fui a hacer las uñas y la chava de las uñas me dijo, ¿tú no le checas a tu novio a quién le da follow en Instagram? Ay, y le dije, en Dios, mi ¿qué? vida le he checado el Instagram en mi güey. Pero ¿No ¿de has qué me visto a hablas? quién le da like? Porque mira, si te metes aquí y haces esto y esto, puedes ver los últimos likes. Y entonces, y yo, ¿what? ¡Qué psicosis! Psicosis Oye, me dio extrema. risa porque tú has visto cómo es Jeffrey con el teléfono. ¿Te imaginas si yo le checara el teléfono a No Jeffrey? O sea, mames, no te la acabas. no mames. Le llegan como 300 mensajes al día. Sí, que además güey. luego alguien más también le asiste en responder. Entonces, no, qué locura. Es una psicosis, ¿ya? O sea, como justo, es como que ahí ya se está desbordando Sí. esta fuerza depredadora, ¿no? Mira, la autorresponsabilidad, yo sí creo que es un primer paso. No es el último paso en las relaciones. De hecho, es como el kinder de las relaciones. Ok. Pero, pues, por ahí yo te he platicado de Ken Wilber, este filósofo que hace un estudio estadístico y sí dice que Estoy el tomando un planeta, curso de él. lo máximo, ¿no? Sí. Bueno, pues él dice que como que el 90% del planeta estamos por ahí en el kinder, ¿no? Entonces, parte de las enseñanzas más básicas es sí tengo que probarme los zapatos de la autorresponsabilidad radical. Y entonces voltear a ver justo mis propias fuerzas depredadoras. Hay un nivel más allá donde yo, por ejemplo, me viene mucho al recuerdo mi relación con Jeffrey. Esa relación en mi caso ha sido muy sanadora porque yo descubrí por primera vez en pareja qué significa que alguien te ame. O sea, que alguien en verdad se abra y expanda su energía a tal manera que te quiera ver bien y que además esté dispuesto a hacer un esfuerzo y a dejar su ego un poco allá, pero no desde el autoolvido, ¿sabes? Sí, no. O no desde infantilmente quererme a mí solucionar los problemas, sino más desde un lugar de cómo te apoyo, cómo hacemos que la vida de todos sea más maravillosa. Obvio, no es que estamos ahí todo el tiempo, te digo, es un camino constante de estar despertando a eso. Pero lo que te haga Pero feliz sí lo puede hace ser. feliz. Sí, Sí. sí puede ser. Entonces, claro que requiere pasar este nivel donde, a ver, o sea, cuando me hablas de este ejemplo, hay alguien que está totalmente centrada en sí misma, sin ver al otro y creyendo tú eres un esclavo que viene al mundo a servir a mis necesidades. ¡Ah! ¡Qué espanto! Sí. Ya. Y ahí hay 1000 banda. Entonces, ¿cuál amor? Estamos muy confundidos Sí. en lo que el amor significa. O sea, si crees que checarle el celular a tu novio y los likes y los follows tiene algo que ver con el amor, hay una confusión muy grande. Eso se llama posesividad, control, inseguridad. Se llama de muchas formas, pero no tiene nada que ver con el amor. De hecho, está en el extremo Opuesto. opuesto. ¿Ya? Sí. Y ya estamos, este es ya otro episodio, ¿no? Pero No, pero sí es que sí forma Pero es que el parte. amor Porque la herida es de un regalo. insuficiencia Ajá, se puede disfrazar de tantas cosas. claro, O sea, la herida de insuficiencia creo que es como mucho como la huella de abandono también. también. Que desarrolla mucho de nuestro carácter, de nuestra personalidad, de la forma en la que nos relacionamos con el mundo. Sí. Nunca se me va a olvidar un día que algo posteé en el grupo de los Carnalians en Facebook y alguien dijo, yo posteé algo sobre Burning Man, ¿no? Y entonces alguien dijo, a mí nunca me gustaría ir a ese lugar. Qué horror, qué asco de lugar.
Y entonces yo le contesté, ¿por qué? Porque ahí hay pura gente rica y poderosa y yo me sentiría increíblemente incómoda alrededor de esa gente. Qué interesante. Qué interesante, ¿no? Y Sí. yo dije, wow. Y entonces seguí respondiendo. Le dije, ¿y por qué te sentirías así? O sea, ¿de dónde viene esa idea? Y para empezar, no es un lugar nada más de gente rica y poderosa. Hay gente de todo, güey. Pero ¿por qué te sentirías incómoda en ese lugar? O sea, ¿qué herida de insuficiencia hay ahí para que tú ya de inmediato digas, los ricos son malos, ¿no? Yo no puedo pertenecer a ese grupo, me voy a sentir incómoda. Claro. Y claro que debe haber una historia ahí detrás. Y la pregunta que nos hacemos, por ejemplo, en la terapia de trauma, que es lo que yo hago mayormente, es, ¿qué te pasó? O sea, porque es muy interesante que alguien diga eso. ¿Qué te pasó para que tú le tengas o miedo o aversión, suena, o rechazo a la gente rica? Y entonces ahí, a ver, voy a simplificar porque cada persona es un universo, pero no estamos distinguiendo que, como fue a lo mejor en mi caso, ¿no? Te digo, fui a una escuela donde había mucha gente rica y a lo mejor mucha de esa gente sí era discriminadora, sí consume inconscientemente, sí está propiciando la desigualdad social en maneras que no se da cuenta. Ok, pero no es la riqueza. En realidad lo que quizás me causa aversión es la inconsciencia, es la crueldad, es... Que sí, la podemos encontrar en todos los estratos sociales. Pero eso, exacto, eso está en todos lados. Es otra vez, es una fuerza antivida que hay que distinguir. Entonces volvemos como al mismo lugar, como si toda esta conversación, lamento ser un poco redundante, pero nos quisiera llevar a abrir muy bien los ojos y a lograr mucha nitidez y mucha objetividad en nuestra capacidad de ver. O sea, el mensaje es, déjate de mentir, cabrón. Ahora, está bien que no te guste ir a Burning Man, porque eso tampoco está malo, porque tenemos preferencias. Sí. Pero parte del camino de sanación en este sueño tiene muchísimo que ver, Janina, con tolerar la diferencia. Sí. ¿Qué puta? ¿Cómo nos cuesta? ¿Cómo nos gatilla ver la diferencia? Está muy cabrón, pero viene de una inseguridad muy profunda de uno mismo. O sea, porque toda la presión que ejerces en el exterior es la presión que tienes en el interior. Sí. O sea, para una persona verdaderamente libre, una persona que está chida con la vida, no está jodiendo a los demás. Viene del dolor y de ahí te repito, sí me da compasión sincera, porque yo tengo áreas así, o sea, todos tenemos nuestras áreas adoloridas, pero lo que yo he comprendido y estoy justamente tratando de encarnar cada vez más es saber que tengo que ir como en la música una octava más arriba de esto. O sea, yo no voy a resolver la injusticia social a través de amargarme, sino me gusta mucho esta palabra que se usa mucho en la espiritualidad, la alquimia. No voy a negar, o sea, porque New Age y decir que todo es pensar bonito y vibrar altísimo. No, imposible. No va por ahí. Sino sí tengo que aceptar mi dolor primero y decir, puta, ¿cómo me está doliendo? Pone, ¿no? Por decir a esta persona, puta, ¿cómo me está doliendo que haya hambre en el planeta? ¡Wow! Eso es empatía. O ¿cómo me está doliendo que los ricos con empresas súper millonarias se estén acabando el agua del planeta? O sea, todo esto también tiene una dimensión de realidad. ¿Me explico? Sí. Ajá. Pero ¿cómo le vas a ayudar más al planeta, güey? ¿Siendo una quejinche pedorra? ¿O haciendo algo y subiendo de alguna manera tu vibración? Y aquí estamos hablando de esto, ¿te fijas? O sea, mi interés no es negar nada de esto. Mi interés es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y cuál es la empresita pequeña o la exposición de arte que tú vas a abrir y a regalarle al mundo hablando de esto? ¿Qué libro vas a escribir? ¿O qué podcast que escuchen 3 pelados, pero que ya lleva una semilla de luz? Entonces,
es muy fácil criticar. ¿Conoces a Brené Brown? A mí No, ¿quién es? me encanta en algunas cosas, en otras más o menos. Es una autora gringa que escribe unos libros maravillosos. ¿Qué libros tipo? Tipo Los regalos de la imperfección. Me viene a la mente ahora otro de Atrévete a liderar. Trabaja un poco como con cuestiones empresariales, órale. pero el más bonito Sí. se llama El poder de la vulnerabilidad. Órale, lo voy a buscar. Divino. Ajá. Ok. Como con mucho corazón. Ahora se fue más como a lo empresarial, pero escribió un libro hermoso. Ok. Y Brené Brown por ahí tiene un texto que no es de ella, pero ella lo retoma, donde habla del crítico. O sea, pues sí, lo voy a decir así, y de la bajeza que es hablar de los toros desde la barrera. ¿Me explico? O sea, qué fácil es criticar a Janina, la del podcast, si en tu vida te pusiste frente a un micrófono. Por ponerte a ti como ejemplo, pero en general, otra vez, agarrar esta fuerza de la queja, de la crítica, y no la creativa que dice, a ver, güey, te voy a enseñar qué es lo que a mí me gustaría regalarle al mundo. Ok, ahí nos echamos un tiro y te digo, bueno, esto sí me gustó, esto no me gustó, ¿ya? Sí. Pero quien no está ahí, esta palabra en inglés me gusta mucho, showing up. A eso me refiero con manifestar. El que no da un paso al frente y se pone ahí y habla su verdad auténtica, pues entonces no lo queremos como troll en las redes sociales. Porque fíjate lo curioso de las redes sociales, es que te viene a hablar alguien generalmente o que no está dando la cara o que no tiene el nombre verdadero o... No siempre, pero suele ser así, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, yo eso no lo tomaría muy en cuenta, porque sé que alimenta a ese depredador. Sí. Así de simple. O sea, yo a mí cuando me llegan mensajes negativos o como críticos o así, como que digo, ok. O sea, como, ok. Y yo he visto cómo respondes y lo admiro mucho, ¿sabes? Porque hay una dignidad. Yo he notado, al menos eso es lo que yo veo, hay una dignidad más que una defensividad absurda. Hay ¿sabes? muchas veces que como que o les contesto, ¿qué te gustaría que te responda? Y con eso se quedan callados. Porque pues sí, es como, se estás lanzando tu caca y como que quieres que te responda. O sea, al absurdo no se le responde, ¿no? ¿Qué quieres que te responda? Y ya, ahí ya frenan. O el otro día un güey me dice, a partir de no sé qué episodio me perdiste. Entonces le contesto, ¿y qué te gustaría que haga? Porfa, que te pongan, porfa, no te vayas. Y ya se cagó de risa. Claro, o sea, pues es que claro, es eso, ¿sabes? La importancia personal, sí. A mí también, o sea, algo que gatilla muchísimo a la gente del podcast que tú conoces que hago yo, es que yo ahí, aunque fíjate qué interesante, cuando vengo aquí y en mis conversaciones normales, yo no todo el tiempo estoy usando el lenguaje inclusivo. Pero en mi podcast lo uso. ¿Por qué? Porque muy conscientemente quiero dar un mensaje inclusivo que no es una falsedad, porque no hable así de Andy, más bien es un intento, es una aspiración de ser muy compasiva en ese lenguaje. Es mi experimento, le vale madre a quien no le guste que no lo oiga, porque además los podcasts son gratis. Y hace poco me empezaron a llegar, o sea, me di cuenta, que yo nunca me había dado cuenta, que Spotify te deja ver comentarios de la gente. O sea, que Spotify es interactivo y yo, viejita, ruquita, 40 y tantos años, no tenía ni idea. Y empiezo a ver que hay, por supuesto, un chorro de comentarios divinos que me motivan a seguir grabando terapia para llevar, pero de pronto así 3, 4 comentarios que decían, hablar en lenguaje incluyente no es compasión, es estupidez. Y justo uno así como, ¡Órale! Me perdiste, bye, qué hueva, ¿no? Como... Y yo era como, qué interesante, pero pareciera que yo les estoy pidiendo que me escuchen, cuando en realidad lo que estoy dando, yo lo vivo como un regalo. Y entonces, sí, lo haces por puro amor al arte. Pero por Dios, que con una generosidad, porque ni me paga. Todavía tú tienes patrocinadores, chula. Yo ni tengo, me explico. O sea, sí, tú lo haces por pura por amor. Generosidad de edad. Qué difícil, ¿no? Entender eso, que es justo la expresión. Y la persona que no hace nada es el creativa. Que te dice eso. Ajá. Y es como
como un nivel de importancia personal de tendría que ser como a mí me gusta. Es como, oiga, pues vaya y haga el podcast que a usted le gusta, porque de eso se trata la vida. Sí. ¿Ya? Entonces, bueno, hablando de cositas que le gusten a la gente, que le den algo positivo, en noviembre voy a dar un taller. ¿Te puedo Ay, a contar? ver, cuéntanos, sí, obvio. Se llama Soy Suficiente, sanar la herida de insuficiencia Ay, qué para bien. florecer. Es un proceso de 21 días, que no es, a ver, quiero ser muy honesta, no es que en 21 días vas a ir conmigo al taller y ya te vas a curar para el resto de tu vida, pero en 21 días sí vas a tener una comprensión importante y te voy a regalar 4 prácticas que yo considero así como las joyas de Sí. prácticas para que puedas transformarte de verdad. Depende de ti. O sea, si después sigues practicando, valga la redundancia, esas prácticas, Sí. pues progresivamente se va a transformar algo en ti. Porque ya, o sea, la neurociencia nos lo dijo muchas veces. Necesitamos la repetición. No existen curas mágicas, no existen La varita mágica de los metodologías. milagros. Y luego, qué confusión, ¿no? Si te cuesta miles y miles de pesos, entonces más crees que que más sí te magia va a dar. funcionar. Este es un taller muy bien curado, porque es lo que me gusta hacer, porque soy una gran nerd de la psicología y la espiritualidad, diseñado a manera de que sea muy efectivo, muy eficiente y es bien accesible, ¿no? Yo creo mucho en el Entonces- poder de los cursos online y de los procesos en donde Yo te también. enfocas en estas nuevas posibilidades, porque siento que en la inercia de la vida de repente estamos como en piloto automático, con los mismos programas, viendo los puntos negros de la existencia, Sí. pues sí, como corriendo un programa que ya no nos está sirviendo ni está trabajando a nuestro favor, y conectarte con visiones interesantes de otras personas te ayuda a expandir la Sí. posibilidad y empiezan a conectarse en nuevas redes neuronales, o sea, Yo gran literalmente. parte de mi proceso lo he hecho así. O sea, claro que es buenísimo ir presencialmente y he viajado a cualquier lado que me ha interesado para seguir a mis grandes maestros, pero también hay muchas cosas valiosísimas que he hecho por ahí y también en este caso es una oportunidad de trabajar directamente conmigo porque afortunadamente ahorita y sigue así, hay lista de espera para sesiones individuales, Sí. entonces es una buena manera de entrar en contacto uno a uno y de hacer un proceso que te va a valer lo que muchísimas sesiones de terapia y que va a quedar ahí para que tú vayas tan lejos como quieras. Yo también soy muy fan así de los procesos y los cursos en línea cuando están bien hechos, porque Sí, yo también. sí, porque hay de todo. Sí, Esa es hay la de realidad. todo. Hay de todo, pero está muy bien curado. Ay, qué chingón, me encanta. Oye, a ver, Gracias. platícanos alguna experiencia que hayas tenido con plantas de poder, en donde hayas explorado esta temática de la herida de insuficiencia. Definitivamente, las Porque creo que plantas eso lo de habrá mucho. poder Ujú. han sido mis grandes aliadas en este tema. Híjole, yo le tengo una gratitud a las plantas maestras porque aunque hay mucha gente que dice, por ejemplo, sobre todo los que están en caminos más yógicos y así como puedes alcanzar esos estados de conciencia a través de la respiración. Y yo digo, pues bendito tú, brother, porque yo he sido medio torpe y sí he necesitado ciertas herramientas y que bueno, pues que tú te puedes parar en un dedo, pero yo no he encontrado el nivel de salto cuántico, transformación, Que dan las revelación plantas. que a mí me han dado las plantas. Oye, ¿qué Pero tal? te voy a contar, ajá. Nada más te voy a decir una cosa Sí. rapidísimo. ¿Qué tal la gente que dice que las plantas de poder son el fast track? O sea, como el camino rápido, el ¿Y shortcut. cuál es el problema? No, pero aparte me cago de risa que digan eso cuando son personas que no se atreven a darse una planta de poder y no saben lo que significa estar allá adentro 8 horas. Mira, los en una ayahuasca. detractores de las plantas de poder o los que critican ferozmente, casi siempre, no siempre, pero casi siempre va a ser gente que no lo ha experimentado, cosa que ya Y que le da culo que ya hacerlo. per se está descartada, porque ¿cómo puedes hablar de algo que no conoces? Pero bueno, eso de fast track
en esta dimensión, mami, porque cuando yo he ido, siempre le digo, por ejemplo, a Margarita, puta, venir contigo es el día más largo de mi vida. Sí, claro. O sea, porque una ceremonia es la noche más larga de tu vida. O sea, yo me acuerdo de una experiencia justo en una ceremonia. Qué chistosa. Yo estaba así, pero en chumeada, pues totalmente volada. Y que yo le decía al taita, es para siempre, este pedo es para siempre. O sea, me cayó como una experiencia directa de la eternidad. Y entonces yo decía, no, yo ya me quiero bajar, ¿no? Me entró más como una onda ansiosa hasta que pude aceptar y rendirme a eso. Es para siempre, pero es muy relativo esto de que es el fast track, pero aquí y ahora en esta dimensión, claro que es un atajo. ¿Y cuál sería el problema de ser eficientes en el camino espiritual? Tenemos muy poco tiempo en esta dimensión. Pero justo esta fascinación que tengo yo con el tema de la suficiencia y del sentirnos suficientes y recuperar nuestra identidad sagrada viene mucho de una ceremonia que yo tuve de yagé. Ya tiene, yo creo que como 10 años. Órale. Esa ceremonia, el yagé, que es pues la, entre comillas, ayahuasca, pero más como de Colombia, del Putumayo, con un taita, y me acuerdo que era una ceremonia que se hizo de día, y no sé por qué, pero se hizo de día. Y yo organizaba en ese entonces ceremonias de yagé, y porque no estaba tan de moda, y yo decía, wow, o sea, yo quiero compartir esto con la gente. Entonces, yo nunca he compartido ni ayahuasca ni yagé, pero traía a los taitas. Y en esa ceremonia, como era de día, había un jardín divino afuera del salón donde se hizo esto. Y mucha gente empezó a caminar afuera. Y haz de cuenta que cuando yo crucé la puerta hacia el jardín fue como un cambio de sueño. O sea, como que adentro en el salón estaban los que todavía estaban así en el vómito, la purga. O sea, era el purgatorio ahí, literal. Sí. Y cuando yo crucé la puerta ya era el jardín del Edén. Que he tenido mucho con ayahuasca y yagé esta experiencia de llegar al jardín del Edén. Una cosa muy locochona, ¿no? No como lo cuenta la religión católica, pero un jardín muy interesante. Y ahí estaban caminando varias personas, entre ellos el taita, y fue como si me hubieran abierto los ojos, Janina, y me hubieran quitado un velo. Y empecé a verlos a todos hermosos. Pero era un nivel de hermosura, pero era muy interesante porque mis ojos estaban viendo exactamente lo mismo, ¿ya? Pero entonces estaba ahí mi mejor amigo de la primaria, que yo hacía años que no lo veía. Un gordito divino era, y que ahora, o sea, por ejemplo, tú podrías decir es una persona con sobrepeso. Y yo lo veía y decía, pero es perfecto, o sea, él es él. Y aprendí a ver cómo vemos la naturaleza. O sea, cuando tú ves un pavo real, dices... Qué hermoso pavo real. ¿Qué pedo que es esto? Diosa se la mamó, ¿cómo hizo esto? Pero a la vez si ves un insectito pequeñitito, con sus colorcitos y así, como esta misma fascinación. Pues yo estaba en ese estado, pero muy hacia las personas. Y entonces ahí me di cuenta y dije, estos son unos ojos limpios. Los ojos con los que yo voy caminando todos los días no siempre están así de limpios. Y aquí y ahora, lo que me permite quitarme ese velo es el amor. Cuando yo ya, o sea, amo muchísimo a alguien, por ejemplo, mi gatita justo ya está viejita, o sea, está así como pobrecilla, también así flaquilla. Por Dios que la veo hermosa. O sea, sé que en el mundo objetivo es mi gata, así como, además callejerísima, Cero es una gata fina, pero yo la veo con un amor. A mi hija la veo así, ¿sabes? El amor que le tengo a alguien me hace recuperar esa verdad. Pero recuerdo, así que divina fue esa sensación de estar ahí. Y en otra ceremonia de yagé, me llegó la sensación profunda de que cada uno de los seres humanos, y todos los seres, claro, pero los seres humanos estamos ocupando justo el lugar que necesitamos. Como que yo traía un trip de... Mi mamá desde chiquita me había dicho que yo tenía que ser escritora y que yo tenía un don. Entonces yo como que me había sentido muy frustrada en el... Puta, nunca he publicado y no soy famosa.
Y en ese viaje me llegó como una visión, era muy interesante porque me decían, no, güey, porque lo que tú haces es como tener un Oxxo. Me decían en ese entonces, yo tenía un shala de yoga en Metepec, el pueblo más remoto del planeta. Y me decían, pero es como los Oxxos tienen su sentido de ser. O sea, alguien tiene que comprar agua y cigarros y me explico. Pues tú eres como un Oxxo, pero del bien y de la luz. O sea, a tu lugarcito va la gente a tomar yoga, a tomar terapia. Entonces, este es un mensaje para muchísima de la gente que te escucha, Janina. Debe hacer sus ceremonias de cacao con 12 personas o tener su temazcalito al que entran 5 personitas o atienden. O sea, imagínate tú lo que significa ser terapeuta y recibir el dolor de, no sé, 3, 5, 20 personas a la semana, pero es su dolor y su sufrimiento y acompañarlos y ayudarles a transmutar. Bueno, pues todos esos oxitos son sagrados. O sea, maravilloso quien tiene un sol arriba, porque esa es su misión, y tiene 2 millones de escuchas o de seguidores o... Qué bien, pero no todos venimos a hacer eso, ni tenemos que, porque ¿quién va a hacer lo otro? Tiene que haber de tocho morocho. Ahí te va otra experiencia que me vino en Huachuma, en una ceremonia de 4 altares, con Alonso del Río. Que yo también me eché esa. Ajá. O sea, no contigo en esa misma ceremonia, pero sí me eché la de la Huachuma. Como varias veces porque me encanta. Pero yo tenía la experiencia y estaba absolutamente convencida de que era una Shakira. ¿Tú? Ajá. ¿Y yo, tú? O sea, está, la Huachuma, al ser como una raíz, te deja muy arraigada, ¿no? Claro, y como es peyotera. Sí, exacto, estaba muy consciente de quién era, pero al mismo tiempo una parte de mí estaba tripeada con que era una Shakira y de pronto me vino la visión como de los huicholes. Que hacen todo con Shakiritas. Que hacen estos cuadros o estos animales divinos. Sí. Con Shakira. Y me di cuenta así como, a ver, yo soy una Shakirita, pero de este cuadro inmenso, y veía así unos fractales así divinos. Bueno, eso somos, Janina. Es bueno aceptar la pequeñez. Soy una Shakira, pero si esta Shakirita se le cae a este cuadro o a este animalito, ya se ve incompleto. Se daña. Pero es el conjunto de todas las Shakiras, del color que tienen que ser, del tamaño pequeñito que tienen que ser, para ver algo que a lo mejor muchos ni hemos vislumbrado. Esta gran imagen de la divinidad que somos en unidad. Ay, qué bonito. Sí. Entonces, está muy bonita esas experiencias. Las plantas maestras, los honguitos, siempre te están hablando de eso. Sí. Siempre te están tratando de recordar tu identidad divina, tu sacralidad inherente, la verdad de quién eres, y al mismo tiempo te están tratando de dar una idea de cuán importantes somos todos en unidad. O sea, ¿no te ha pasado que al final de la ceremonia, o te pasaba, te estabas enamorada de todo el mundo? Con su lucha, con su vómito, con su apariencia. Bueno, eso es. Por ahí va. Y a mí me pasa mucho también, por ejemplo, yo que doy muchos retiros, llega tanta gente tan diversa, es un universo tan ecléctico mis retiros, y en todos, cuando estamos en ese contexto de apertura, de disponibilidad, de amor, pues te das cuenta cómo todo el mundo tiene algo hermoso que aportar. Y va mucho más allá de a lo que se dediquen o cómo sean físicamente. O sea, es que cuando uno está en ese amor, en esa conexión, en ese reconocernos, en ese respetarnos, pues sucede la magia. Y es lo que se necesita. O sea, sanar esa herida de insuficiencia, no solamente para que te puedas ver a ti mismo, sino que también puedas ver a los demás desde un lugar de amor y respeto. Sí, soltarse un poquito de toda esta como rigidez que tenemos. De nuevo, eso es nuestro trauma. O sea, esta rigidez, esta cicatriz, estas espinas que nos salen, ¿no? Como que no nos permiten relacionarnos con más suavidad. Por supuesto, le tenemos que tener mucha compasión, mucha paciencia, pero sí es importante tener una aspiración, como de volvernos más amor, de encarnar más de eso. Punto número 1, hacia
nosotras mismas, hacia nosotros mismos, porque si no, pues no puede expandirse, tendría que expandirse de manera concéntrica. Entonces, pues, Sí, ¿no? sí, viene desde adentro. O sea, por eso es tan importante sanarlo, para que como que de ti empiecen a hacer como esta semillita y como lo dijiste, empiecen a salir los frutos y esos frutos se compartan con todo lo que está alrededor nuestro. Sí, y atreverte a entregar tus frutos sin tanto perfeccionismo. Y pues si van a hablar, que hablen. Y total, te seguirás preparando, porque yo antes decía, a ver, voy a hacer un podcast. Y claro que como a mí me encanta estudiar en 10 años, me voy a dar cuenta que hace 10 años estaba diciendo una pendejada, porque ya me di cuenta que no era así. Bueno, pues es que así como es la vida multidimensional, a quien está en este lugar le va a servir y ya iremos avanzando y creciendo juntos, pero si no hacemos nada, o sea, es como ir del kinder a la universidad. Ahí sí, no está mal estar en el kinder. Mientras Recuerden, sepas que estás ahí. sí, y recuerden también, es algo que les he venido recordando mucho en los últimos episodios, en 3 generaciones absolutamente nadie de las personas que conocen van a estar vivas. Entonces, o sea, como este afán como de ser recordado, ser respetado, ay, qué coherente persona, qué congruencia de camino, o sea, no te sacrifiques por un trofeo que nunca vas a recibir. O sea, Claro. haz el intento noble de hacer lo mejor que puedes con lo que tienes, De pero servirle a la si la vida. cagas, también la cagas y ya está, o sea, no pasa nada. Pero el chiste es, inténtalo y déjate ir, porque va a pesarte el triple el no hacer que el intento, aunque salga o no salga. Siempre va a pesar más el no hacer. Totalmente. Y entonces ahí hay como una pregunta, como ¿cómo te puedo servir mejor? Vida, Dios, universo, lo que sea que a ti te mueva como un principio universal, ¿no? De amor. ¿Cómo puedo servirte? Sí, Y eso es suficiente. Entonces cerraría, o por ahí vamos diciendo, eres suficiente, haces suficiente, tienes suficiente todo el tiempo. Y esta tensión que sientes es normal, porque la fuerza creativa siempre va a querer más, va a querer extenderse, explorar. Tolera eso. Tolera eso sin creer que hay algo mal contigo, con tu vida, con la existencia. Entiende lo que es. Eres tú queriendo crecer y eso está perfecto. Y gratitud al máximo. y desenmascara la idea de las vidas perfectas, porque el otro día me dio risa como que alguien me aclaró como, no, es que yo tengo una familia disfuncional. Y volteé y le dije, ¿y quién chingados no tiene una familia disfuncional? O sea, Claro. todos tienen pedos. Y toda la gente que veas en el internet que dice que en la vida fantástica, fabulosa, te apuesto que si los investigamos y les escarbamos tantito, también tienen 1000 pedos. Porque la configuración de la que hablamos en el inicio del podcast, acuérdate, es el blanco y el negro. Es esa dualidad que todos tenemos. Entonces no te sirve de nada idealizar al que tú, según tú, sí es perfecto, al que tiene la familia perfecta, al que siempre todos tienen su oscuridad. Ahora vamos a pasar todas las cosas que decimos y las creencias que tenemos por este filtro que propongo. ¿Esto suma a mi vida? ¿Esto es pro mi poder, mi inteligencia, mi amor? ¿O esto me resta y me quita? O sea, porque si decir, puta, tengo una familia súper disfuncional, te va a llevar a terapia, a meditar, a una ceremonia, bendito. Pero si decir tengo una familia disfuncional es tu excusa para quedarte en un estado depresivo, para no entregar tus dones, para no atreverte a amar o a relacionarte, no, pues bye. Sí. Entonces, si lo pasas por este filtro, te vas a dar cuenta de si esta creencia te sirve o esta creencia está sirviendo a tu anti-yo verdadero, a tu ser verdadero. Me gusta ese concepto del antillo. A mí también me ha servido muchísimo, ¿sabes? Porque a veces una cae. O sea, es más, yo te diría que a veces yo digo, ay, güey, ni me había dado cuenta y estoy súper ahí, pero además, no sé, estoy peleando con mi pareja desde aquí. O sea, le estoy diciendo una sarta de tonterías que creo que son muy verdaderas y ¿cuál? O sea, nomás estoy defendiendo pura necedad. Ego triple, ¿no? Sí, Separación sí. triple, ignorancia cuádruple. O sea, entonces a mí me ha servido mucho distinguirlo como algo que
no soy yo, no por negarlo, sino como más bien algo de lo que tengo que tener cierta distancia. Sí, esa compasión también es bonita, como Sí. decir, no vamos a estar perfectos todo el tiempo, vamos a tener el antillo ahí con tocho y de repente va a salir el Pokémon poseído, Mi pero Pokémon poseído. ya al verlo, ya al darte cuenta, es un gran paso. Sí. Me ha encantado esta conversación. A mí también. Podríamos hablar 3 días, creo. Te voy a seguir invitando al podcast porque Gracias, tenemos muchas querida. cosas que platicar. Me A ver, encanta. cuéntale a la gente de tu podcast, de cómo se conectan Sí. contigo, de todo. Bueno, hay un podcast que se llama Terapia para Llevar y eso, o sea, sobre todo a los En todas clavados las les plataformas, encanta. ¿verdad? En todas las plataformas, búsquenlo así, Terapia para Llevar. ¿También con estás en Paola YouTube? Van. Y ahora acabamos de entrar a YouTube. Ah, muy Acabamos de bien. entrar a YouTube, entonces búsquenlo por ahí. ¿Y Sí. qué más? Pues mi Tu Instagram Instagram. es Paola Avan, con B grande como abanico, terapia.para llevar. Y hay un proyecto en el que justamente he buscado traer excelentes maestros de todos estos caminos de los pueblos originarios, Sí. que se llama Pachamamita.mamita tierra, que tiene que ver con todo esto, te digo, que llamamos chamanismo, pero desde una visión integral. O sea, como las personas más interesantes que yo he visto últimamente haciendo medicina, chamanismo, no necesariamente son las más ortodoxas. Yo creo que los ortodoxos tienen su lugar, Sí. porque si no el conocimiento se perdería, pero a mí personalmente los que me interesan son los que están en la rayita más expandida de la evolución, por decirlo de alguna manera, y que pueden integrar el conocimiento científico. A mí también me gusta Y eso. que son esos, son seres muy integrales, maestros como Quique Pinto, Carlos Castillejos. Por ahí hemos tenido varios que me parecen brillantes en su manera de compartir con mucho corazón y también con mucha inteligencia. Entonces, bueno, pues por ahí podemos contactar. Y en noviembre voy a publicar un libro para niñas que se llama Ándale. Eres suficiente. Ah, qué lindo. Que me parece que es súper importante que este mensaje llegue a las nenas desde que son chiquitas. Yo tengo una hija de 3 años Sí. y para mí era sumamente importante. Le mandamos saludos también. La ¿verdad? amamos, mi Emma. Era sumamente importante y sigue siendo Sí. que ella conserve en lo más posible la verdad de quién es. O sea, claro que está en el planeta Tierra y se va a embarrar de lodo y no la puedo sobreproteger, pero a la vez mi aspiración es ser un buen espejo para ella de su verdadera naturaleza. Y entonces este es un libro para niñas que ilustró una artista española que vive en Tepoztlán, que hace unas ilustraciones divinas con puros pigmentos naturales, ¡Ay, pinturas que ella guau! extrae de semillas, flores, frutos, raíces. Y el cuento lo escribí yo, ella lo ¿Ah, ya está hecho y ilustra. todo? No, ya está ¡A a huevo! punto de irse a la impresión, ya está terminado. Qué padre. Felicidades. Sí, gracias. Y claro, después me di cuenta que es un libro que escribí también para mi niña interna. Porque lo que me di cuenta cuando empecé a estudiar esta herida es que ¿sabes a qué edad empieza todo el mundo a sentir esta herida de insuficiencia? ¿A los 6? Antes de los 7 años. Entonces tenemos que estar súper alertas de qué información le está llegando a nuestras niñas, a nuestros niños, que pasa como una cascada. Porque si mamá está frente al espejo diciendo, ay, es que me veo muy gorda, o no debo de comer esto, o súper acelerada porque no le dieron el ascenso, pues esto ya le está llegando, como Claro. un ectoplasma malévolo, aunque no le diga eres fea. Entonces, pues justo poniendo en acción mi fuerza creativa, yo dije, quiero mandar un mensaje específicamente a las niñas, porque si bien, claro, a los niños les pasa de otra forma, a las niñas les pasa mucho con su aceptación corporal. Ujú. Y yo no conozco niña que no sea divina. Entonces, pues quiero que quien llegue a ver este libro no se olvide y tenga cómo recordar. Me acuerdo de un post que hiciste en Facebook con una fotito de tu hija y decías,
Veo a mi Emma tan hermosa, tan diosa, tan lo más cabrón que existe en el universo y me pregunto en qué momento la sociedad le va a empezar a decir que no. ¡Ah! Ni me digas por qué lloro. ¿Te acuerdas? Sí. Hiciste un post así, o sea, que Sí. decías, me pregunto cuándo le pasará como tal vez a mí me pasó, ¿no? Ese Claro. momento en el que a lo mejor y le digan que su pelo no es como debería o su cara Cualquier o su cosa, lo que o sea, su ¿no? carácter o Ajá. lo que sea. Y hacías como este texto muy amoroso, como decir, yo que siento que mi hija es lo más cabrón que existe, no sé en qué momento el universo le va a empezar a herir Sí. con este tipo de comentarios que están tan implantados en la sociedad. Y me da mucho Sí. gusto que de esta metáfora y de este pensamiento que tú tuviste hayas creado este libro. Exactamente. Porque de ahí viene, ¿no? De ahí viene. Y yo sé que el mundo la va a herir porque es el viaje del héroe y de la Así heroína es. que hacemos aquí, porque es la naturaleza de esta escuela. Sí. Pero mi aspiración, y quizás por eso le tocó nacer en nuestra casa, y ojalá lo hagamos muy bien, ojalá, vamos a ver, es que ella tenga donde regresar a recordar y que yo pueda ser un espejo muy claro. Y para hacer ese espejo claro, puta, pues lo que he tenido que hacer es trabajar un chingo conmigo. Porque pues no soy eso, así, o sea, lo digo abiertamente. Pero todos los días me esfuerzo mucho por limpiar ese espejo. ¿Para qué? Para que ella se vea a ella. Sí. Y no mis expectativas, y no mis heridas, y no las de su papá, y no lo que quiere su abuela, y para que ella se vea a ella misma. Ese es un trabajo muy supremo. Así, es la gran ofrenda que ya le quiero yo dejar al mundo cuando decidí ser mamá. Ay, qué bonito. Me Gracias, encanta. amor. Gracias por venir. encanta Gracias haber por estado llegar aquí. en trajinera a mi casa. Y ahorita a ver en qué me voy a ir en el Titanic a mi casa. Es que, amiguitos, en serio no Ajá. están entendiendo el nivel de tormenta que le tocó a Paola el día de hoy. O sea, les estoy hablando de que yo creo que de esta temporada de lluvias es la lluvia más fuerte que he visto en todos estos meses. Y de hecho ahorita sigue cayendo agua. O sea, estuvo cabrón. Pero lo lograste y grabamos un logré. gran episodio. Pero bueno, bendita lluvia y gracias por su tiempo y su atención. Y a ti, querida Janina. Sí, conéctense con Paola. Paola tiene proyectos siempre muy interesantes, siempre está ofreciendo cosas pues, relacionadas con la conciencia, ¿no? O sea, siempre evolución, despertar, liberación, siempre así como ese acrónimo que hizo, así, pero en todos los sentidos. A mí me encuentran en Instagram como Cassette Art, como Sabiduría Psicodélica. Suscríbanse a mi newsletter. No dejen de explorar la caja de descripción del podcast, porque ahí siempre les estoy poniendo todos los links de los que hablamos en el episodio. Desde los Instagrams de mi invitada, todo, todo ahí van a encontrar, ¿ok? Entonces exploren siempre la cajita de descripción. Y nos escuchamos el próximo domingo. Ayúdenos compartiendo el episodio para que el mensaje se expanda. Y denle clic a la campanita. Les mandamos miles de besos y abrazos. Disfruten Larga vida su semana. para espacios como este. Gracias, amor. Adiós. Besitos.